Hace un ratito nada más conversábamos con un santafesino que está radicado en Ceres por estas horas, hablándonos de una situación inédita aquí en un lugar bien cercano, porque hay toda una ciudad en cuarentena. Ahora vamos a tomar contacto con otro santafesino, está un poco más lejos. Nos vamos a ir a Europa, nos vamos a ir a Bélgica, allí donde está Nico Frutos, muy conocido en el ambiente deportivo, conocido de todos. Nico, te estoy saludando, a ver si me estás escuchando bien. ¿Cómo estás? Buen día. Chau, buen día, todo bien, te escucho perfecto. Bueno, en realidad la idea, Nico, de conversar con vos, sabemos que tenés familia aquí en Santa Fe, estás en contacto permanente con la gente en Santa Fe, en Argentina. Estamos asistiendo a momentos, yo te lo diría, de mucha incertidumbre, en algunos casos hasta de alguna psicosis, para ver cómo vamos superando las etapas y los pasos. En Europa se está hablando de una pandemia, de un epicentro allí en Europa, y queríamos que nos cuentes un poco la experiencia de lo que estás viviendo vos en Bélgica. Sí, la realidad es lo que estás diciendo, digamos, estamos pasando, todavía no hemos llegado aparentemente, por lo que informa el gobierno, no hemos llegado al pico de la situación. Esto es muy preocupante. Recién decías la palabra psicosis y yo creo que sería bueno en Argentina que se tome de esa manera, y que si el miedo se utiliza de manera correcta puede llegar a ser un buen aliado, porque lamentablemente tanto Italia como España, como nosotros acá en Bélgica, que bueno, claramente es un país hiperorganizado, ha dejado mucho que desear en cuanto a la organización y el comportamiento de la sociedad, de los ciudadanos. Así que bueno, hoy estamos sufriendo las consecuencias con números que realmente asustan en cuanto a la cantidad de infectados y al comienzo de la muerte de personas. Vos sabés que aquí el presidente de la Nación el domingo por la mañana había hecho algunas declaraciones hablando de una cuarentena obligatoria durante 2 semanas. Después esto no se llevó a cabo, se van tomando medidas parciales, digamos, avanzando para ver qué sucede en los próximos días. Mucha gente, cuando se habló de una cuarentena obligatoria, salió a decir que le parecía una exageración. ¿Te parece que esto puede ser falta de conciencia social, de que hay que prepararse de una forma diferente ante un acontecimiento inédito? Es una falta absoluta es un problema de ignorancia, y no es un insulto lo que digo, porque también nosotros fuimos ignorantes hace 3, 4 semanas atrás, pensando que con ciertas medidas se iba a poder controlar y que se le había escapado solamente a Italia. El problema, anoche Macron declaró el cierre total de Francia de forma terrestre, el cierre completo de las actividades, y dijo que Francia está en guerra contra un enemigo invisible. Y esa es la realidad, porque el problema es que, como todos los países han hecho, se empezaron a tomar medidas poco a poco, cada vez siempre parecían medidas muy duras, y te muestra de que no alcanza. Así que yo creo que una vez Argentina tiene una posibilidad muy grande, que es el tercer sector, que empieza Sudamérica, que empieza a estar contaminado. Luego primero ha estado en Asia, luego en Europa y ahora en Sudamérica. Si con la modernidad que hay hoy, la información que se maneja, el intercambio de contactos, no se puede entender y imaginarse la situación, la verdad que es muy triste, muy preocupante. Yo estoy desesperado, tengo mis hijas ahí, y la verdad que nada, sufro todos los días ver el accionar de la gente, inclusive de mi nena, que contándole la realidad, que estoy encerrado, hablando con ella, con un barbijo, mostrándole cómo estamos todo el tiempo, no prácticamente, todo el tiempo encerrado, que no se tome conciencia. Y bueno, la gente se ríe. Lamentablemente, yo entiendo que el gobierno tiene miedo a la discusión social que se puede generar en cuanto al sector económico, pero las consecuencias van a ser mucho más graves si esto no es inmediato. Es decir, si tuvieras que dar un consejo hoy, el primer consejo que nos das a los argentinos a la distancia es no subestimar. No es no subestimar, no salgan más a la calle. Ese es el consejo, así como está. O sea, salvo la persona que sí o sí tiene que ir a trabajar y que en el trabajo realmente se toman las medidas necesarias de que no haya personas en las habitaciones, que esté todo abierto para la ventilación, que tengan alcohol en gel, guante, barbijo, que si no la gente no salga a la calle. O sea, es la realidad. La gente no tiene que salir a la calle. O sea, esto no es una opinión mía, es lo que estoy viviendo yo. Y hace 3 semanas nosotros lo veíamos primero en China, que hasta estaban baldeando los pisos porque el virus permanece en la superficie.
y ahora después lo están haciendo en Italia y ahora nos llega a nosotros. Contanos concretamente, por ejemplo, ahí, te pregunto por lo tuyo, por lo particular, digamos, ¿qué es lo que podés hacer o no, al revés? Contanos directamente qué es lo que no podés hacer por estos días, que habitualmente hacías en un día cualquiera. No, hoy por ahora, digamos, o sea, no puedo ir a trabajar. O sea, el primer corte que tuvimos es que no podemos ir a trabajar. Hasta el día de hoy siguen funcionando todos los servicios. No hay más restaurantes, no hay más bares, no hay más negocios que no sean primordiales. Los negocios tienen obligación de poder dejar entrar una determinada cantidad de personas, pero siguen siendo normas todavía muy flexibles. Y que yo tengo a 40 minutos la frontera con Francia, y bueno, ahora ya está cerrada la frontera con Francia, o sea que esto es inevitable que también suceda en nuestro país. Te pregunto por una palabra que utilizamos ambos en el comienzo, yo te hablaba de psicosis o de paranoia, algo así. ¿Cómo se comunica la información desde allí? Acá hacemos hincapié en que hay que tomar la información oficial para no caer en esto, viste, de que hoy en las redes sociales parece que son todos médicos o infectólogos. ¿Allí cómo se comunica la información? Lo mismo, tal cual, es un problema. Yo recibo también mensajes a través de las redes en donde después te enterás de que son falsas. O sea, bueno, se comunican de manera oficial. Recién estaba leyendo un informe en uno de los periódicos de más prestigio acá, de mayor prestigio, que decía el mismo gobierno que si bien las cifras oficiales son las auténticas, claramente se tiene que hablar de 3 o 4 veces el número de casos de que está indicado en las cifras oficiales, porque lamentablemente no hay cantidad suficiente de estudios para poder hacerlo, ni hay la forma, digamos, ni la infraestructura está preparada para poder soportar eso. Así que bueno, se van decidiendo cuáles son los casos que se van examinando para poder luego mantener cifras. O sea que es muy preocupante, porque ustedes por ahí les puede asustar la cantidad de contaminados que hubo, que ayer en Alemania hubo más de 1000, en España también, pero si proporcionalmente a la cantidad de habitantes que nosotros tenemos, estamos por encima de esos valores, porque hoy tuvimos 189 casos. Nico, fuiste clarito en todo. Me parece que ha sido de sumo valor esta entrevista, esta conversación que hemos tenido. Lo mejor para vos allí. Y bueno, te dejo el micrófono abierto para que puedas saludar a tu gente aquí en Santa Fe también. Nada, que Argentina tome conciencia, nada más. Que arranquemos también una vez por todas, más allá de los colores políticos y de lo que se piense y de la debacle que puede ocasionar esto económica. Hay que lograr que el país se ponga en cuarentena de manera completa, porque lo que se viene no es simple realmente. Así que es complejo, hay que pensar en el que no tiene, hay que tratar de ayudar, pero tomar la conciencia de que esto es una guerra que se gana entre todos. Te mando un abrazo, Nico, fuiste muy gentil. Un abrazo grande, chavo. Nicolás Frutos, exjugador de fútbol, técnico radicado en Bélgica. Clarísimo lo que nos ha dicho, ¿no? Para seguir concientizándonos.